Les saludo muy cordialmente, mis queridos hermanos y hermanas. Es un placer dirigirme a ustedes en este hermoso día de sábado. Hoy vamos a estudiar un tema muy sencillo. Se titula El Libertador. Sin embargo, antes de comenzar, queremos hacer lo que siempre debemos hacer antes de abrir el Santo Libro del Señor. Y es pedir que el Espíritu Santo, quien inspiró ese libro, esté en nuestra presencia para abrir nuestro entendimiento, para entender lo que Él inspiró. Así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre, gracias te damos ahora por el grato privilegio de abrir tu santo libro. Enséñanos lecciones que sean útiles en nuestro diario caminar y en nuestra preparación para el pronto regreso de tu querido Hijo, Cristo Jesús. Guíanos, pues, en nuestro estudio. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Queremos empezar nuestro estudio en Daniel, el capítulo 2. Voy a repasar algo del contenido que encontramos en este magnífico capítulo del Santo Libro del Señor. Yo me imagino que la mayoría de los que están viendo esta presentación conocen esta profecía. La Biblia nos dice que Dios le dio al rey Nabucodonosor un sueño. Y en el sueño básicamente le mostró la historia del mundo desde sus días hasta el establecimiento del reino eterno de Cristo Jesús. Vamos a repasar los reinos que mencionó Dios en ese sueño. Primeramente, Babilonia. Luego se iba a levantar después Medo-Persia. Después de Medo-Persia se iba a levantar el reino de Grecia. Luego iba a caer el reino de Grecia y se iba a levantar el imperio romano. Y entonces el imperio romano se iba a fragmentar en 10 reinos. Y después de fragmentarse en 10 reinos, se les iba a agregar barro, que representa el poder religioso. Es decir, en los pies de la imagen iba a haber una mezcla de la iglesia y el poder civil. Y luego finalmente Dios iba a establecer un reino que nunca se iba a corromper. Un reino indestructible que iba a perdurar para siempre. Claro, Nabucodonosor no recordó el sueño cuando se despertó. Y para hacer una larga historia corta, finalmente vino Daniel y le explicó el significado de este sueño. Y no solamente el significado, también el contenido del sueño que el rey había olvidado. Ahora, a Nabucodonosor no le gustó la perspectiva que Dios le demostró. En realidad él pensaba que el reino de Babilonia iba a ser eterno. ¿Y cómo es que después de mi reino se va a levantar otro, y después de ese otro, y después de ese otro, y luego ese otro se iba a dividir? Después se le iba a unir el poder de la iglesia, y luego entonces Dios iba a establecer un reino que nunca iba a caer. A Nabucodonosor no le gustó absolutamente nada eso. Y por lo tanto vamos a encontrar en el capítulo 3 de Daniel que el rey Nabucodonosor hizo una imagen como la que había visto en su sueño, pero con una gran diferencia. Y es que en vez de estar compuesta esta imagen de varios metales, iba a estar completamente compuesta de oro fino, de oro puro. De esta manera, el rey Nabucodonosor le estaba anunciando a Dios que la historia no iba a progresar como él decía, sino que iba a progresar como Nabucodonosor creía. Es decir, al hacer una imagen toda de oro, Nabucodonosor estaba diciendo,
mi reino, el reino de oro, la cabeza de oro, no solo será la cabeza, sino que será mi imperio eterno y nunca caerá. Pero Dios ya le había dicho a Nabucodonosor en Daniel 2 y el versículo 37 y 38 que Él es el que pone y quita reyes. Dios es el que puso a Nabucodonosor en el trono. Él no se levantó porque tenía ejércitos más poderosos, porque tenía más inteligencia, porque tenía más recursos, mejores armas. No, sencillamente Dios, quien dirige la historia, colocó a Nabucodonosor a gobernar en ese momento de la historia. Vamos a leer Daniel 2, 37 y 38, donde dice, aquí le está hablando Daniel, tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Por qué era rey de reyes? Con minúscula, dicho sea de paso, porque el Apocalipsis dice que Dios es rey con mayúscula de reyes. Dice aquí, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Así que fíjense, claramente Dios le dice a Nabucodonosor, tú eres un rey de reyes porque Dios te ha colocado allí. No es porque tú eres más poderoso. Y luego entonces viene la descripción del sueño que tuvo Nabucodonosor y la secuencia de reinos hasta el reino eterno de Dios. Así que a Nabucodonosor no le gustó la perspectiva que Dios le presentó. Él dijo, yo seré el que controla la historia. Mi reino será un reino eterno y nunca caerá. Y por lo tanto mandó a levantar la imagen de Daniel, el capítulo 3, y mandó a todas las naciones, lenguas y pueblos a que vinieran a la dedicación de esa imagen y que todos le rindieran homenaje a él a través de inclinarse a esa gran estatua de Daniel, el capítulo 3. Vamos a leer Daniel 3 y el versículo 1 y 2. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahí estaban presentes todos los dirigentes políticos. Estaban también los caldeos, los dirigentes religiosos. Es decir, estaban todos los importantes del reino de Nabucodonosor. Así que Nabucodonosor dice, cuando suenen los instrumentos, todo el mundo a inclinarse ante la estatua, a rendirle adoración. Ahora, el tema central de este capítulo tiene que ver con adoración y tiene que ver con los mandamientos de Dios versus los mandamientos de los hombres. Fíjense que Nabucodonosor estaba yendo más allá de su esfera de autoridad. Él podía gobernar en asuntos civiles, pero no tenía ningún derecho como el rey civil de imponer observancias religiosas. Él estaba estableciendo adoración, pero la adoración le pertenece única y exclusivamente a Dios. Así que vienen todos los grandes de la tierra y entonces Nabucodonosor le dice, lenguas, naciones y pueblos, inclínense ante la imagen cuando escuchen los instrumentos musicales. Sonaron los instrumentos
y todos los que estaban presentes se inclinaron ante la imagen, señal del reino eterno de Nabucodonosor. Pero la historia nos dice que hubo 3 que rehusaron inclinarse ante la imagen. Desafiaron al monarca más poderoso del mundo en esa época. La Biblia nos dice que los caldeos, quienes eran los dirigentes religiosos, acusaron a los hebreos ante el rey, porque el rey, dice, se enojó grandemente. Ustedes pueden leer eso en el versículo 13, donde dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Así que al principio el rey Nabucodonosor se llena de ira y de enojo porque su autoridad ha sido cuestionada. Ahora vamos a leer el capítulo 3 y el versículo 15 y vamos a ver aquí que el rey le lanza un desafío a estos 3 jóvenes. Ahora vamos a encontrar que nuestro tema central de nuestro estudio de hoy está titulado El Libertador. En realidad la palabra librar es central en el capítulo 3 del libro de Daniel. Y vamos a encontrar que es central también en el capítulo 6 y vamos a encontrar la última referencia en Daniel 12 y el versículo 1. Pero eso está en el futuro. Ahora Nabucodonosor decide darle a los jóvenes una segunda oportunidad. Dice ahí en el versículo 15 lo siguiente. El rey le está hablando a los jóvenes. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Ahora viene la parte clave. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y ahora desafía a Dios. ¿Y qué Dios será aquel que os, cuál es la palabra ahora? Libre de mis manos. Esa palabra es clave en el capítulo. Los jóvenes no fueron altaneros. Le respondieron al rey de una forma cortés, de una forma decente. Noten el versículo 16 hasta el versículo 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. Es decir, ya tenemos en nuestra mente lo que vamos a hacer. No nos vas a cambiar de parecer. Versículo 17. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede, ahora viene la palabra clave otra vez, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, aquí viene la clave otra vez, nos librará. Es decir, nuestro Dios es el libertador. Él nos puede librar. Pero estos jóvenes no fueron presuntuosos con Dios. En el versículo 18 dice: y si no, si Dios no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que estaban decididos de que iban a obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjense que el punto de conflicto es la adoración. Y en segundo lugar, los mandamientos. Porque especialmente el primer mandamiento y el segundo hubieran sido violados si estos jóvenes se inclinaban ante la imagen. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hubieran estado transgrediendo ese mandamiento. Y el segundo mandamiento dice: no te hagas imagen ni te inclines para adorar a la imagen. Es decir, el conflicto era sobre la adoración y sobre los mandamientos.
Ahora, quiero adelantarme un poquito. Daniel 3 está en el trasfondo de Apocalipsis 13. Fíjense que el rey Nabucodonosor por un tiempo se comportó como una bestia. Y luego dice que Nabucodonosor levantó una imagen. Mandó a todos adorar a la imagen. Y cualquiera que no adorara a la imagen iba a ser muerto. Y fíjense que detrás de Nabucodonosor estaban los caldeos, que eran los religiosos del reino, animando al rey de que hiciera esta imagen con el fin de deshacerse del remanente fiel. Esto es lo mismo que encontramos en Apocalipsis 13, solo que en Daniel 3 sucede localmente en la Babilonia literal. Al final de la historia va a suceder globalmente y no va a ser con Babilonia literal, sino que va a ser con una Babilonia espiritual. Apocalipsis 13 dice que la bestia va a mandar a hacer una imagen, va a mandar a todos a adorar a la imagen de la bestia. Cualquiera que no adore la imagen de la bestia sea muerto. Nuevamente habrá una unión entre la iglesia y el poder civil. Ahora, esta indisposición de hacer lo que el rey decía, en realidad enojó al rey más allá de lo que podamos imaginarnos. Vamos a leer el versículo 19. Dice en el versículo 19 de Daniel 3, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces fíjese que el rey está furioso porque su autoridad ha sido cuestionada. Dice que la expresión de su rostro cambió. Y es interesante que el espíritu de profecía nos dice que el rostro del rey Nabucodonosor parecía el rostro de un demonio. Es decir, estaba lleno del espíritu del demonio, del dragón. Nos hace recordar de Apocalipsis 12, 17, que está hablando del tiempo del fin, donde dice que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Así que el rey se enfurece y manda calentar el horno 7 veces más que de lo que se hacía regularmente. Ahora, yo no sé si ellos tendrían un termómetro para calcular cuán caliente estaba el horno. Yo creo que el número 7 significa plenitud, es decir, el horno se calentó más allá de lo cual no se podía calentar. Es decir, era el peor tiempo de angustia de la historia, como sucederá también al final de la historia de este mundo. Así que los 3 jóvenes fueron echados al horno y el horno estaba tan caliente que los que echaron a los 3 jóvenes al horno fueron incinerados por el fuego del horno. Y entonces el rey Nabucodonosor dice, misión cumplida, todos los opositores han sido eliminados. Pero luego mira dentro del horno, indudablemente desde una distancia, y el rey queda alarmado. Y le pregunta a los magnates que están presentes, ¿no echamos nosotros 3 jóvenes en el horno? Y ellos dijeron, sí, oh rey, fueron 3. Él dice, yo veo 4 que están caminando en el horno como si fuera un parque. Y entonces Nabucodonosor, dice la Biblia, que describe al 4.º personaje que se hizo presente allí en el horno. Vamos a Daniel 3, 24 y 25. Daniel 3, 24 y 25 para ver quién se presentó en el horno. Dice allí en el versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo,
¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante, y la traducción Reina Valera del 60 dice, semejante al Hijo de los dioses. Porque dicen, bueno, Nabucodonosor, ¿cómo iba a reconocer a Cristo, el Hijo de Dios? Así que se imaginan que debe traducirse el Hijo de los dioses. Pero la hermana White explica que los 3 jóvenes, quienes habían estado ya un tiempo en Babilonia, le explicaron al rey la apariencia del Hijo de Dios. Y el rey sabía cómo se veía físicamente el Hijo de Dios, porque Daniel y sus compañeros le habían explicado el aspecto físico del Hijo de Dios. Pero en un momento vamos a encontrar algo muy interesante. Así que el rey dice, yo veo un cuarto y el cuarto se parece al Hijo de Dios. Pero ahora viene un detalle muy, muy interesante. Vamos al versículo 28. Nabucodonosor acaba de decir que el que estaba en el horno era semejante al Hijo de Dios. Pero ahora el versículo 28 va a decir algo un poquito diferente. Dice el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, y ahora viene la palabra clave, envió a su ángel y libró a sus siervos. Un momento. Acabamos de leer en el versículo 25 que fue el Hijo de Dios el que entró al horno para proteger a los 3 jóvenes. Ahora Nabucodonosor dice que envió a su ángel para estar en el horno. ¿Cómo es eso? Pues en un tema futuro vamos a ver que ese ángel, que significa mensajero, no es un ángel común y corriente. Es un ángel que se conoce como el arcángel Miguel, que es otro nombre para Cristo Jesús. Es decir, el arcángel Miguel es Cristo. Por eso el Hijo de Dios es el mismo ángel que estuvo en el horno. Ahora sigamos leyendo el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel. Recuerden que es el arcángel Miguel, otro nombre para Cristo Jesús. Jesús no es un ángel común y corriente, es Dios en todo sentido de la palabra, pero lleva el nombre Miguel, que significa quien es como Dios. Es un nombre desafiante. Así que dice que envió su ángel, y ahora viene la palabra clave, y libró a sus siervos que confiaron en él. Fíjese la clave, confiaron en él, por eso los libró. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ahora Nabucodonosor después da un decreto muy interesante. Vamos en nuestras Biblias un poco más adelante en el capítulo 3 y el versículo 29. Ahora el rey da un decreto que tampoco es legítimo, porque tiene que ver con Dios, no tiene que ver con asuntos civiles. Dice en el versículo 29, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios, ahora viene la palabra clave otra vez, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahora, este decreto fue ilegítimo. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Porque ningún gobernante civil puede amenazar a la gente que si ellos dicen algo en contra de Dios, la casa se va a demoler y van a ser descuartizados. Porque la adoración se la debemos a Dios, la blasfemia es contra Dios, Dios tiene que arreglárselas con nosotros, no el poder civil. Así que aquí tenemos la primera historia que vamos a estudiar hoy, la historia de los 3 jóvenes
en el horno de fuego. Pero hay otra historia que es afín a esta historia, la que encontramos en Daniel, el capítulo 6. En Daniel 3 los jóvenes fueron echados en un horno de fuego. En Daniel 6, Daniel fue echado en un foso de los leones. La historia en Daniel 6 complementa la de Daniel 3. Es decir, Daniel 6 nos da otra perspectiva del mismo conflicto final que ocurrirá cuando la historia esté concluyendo. Ahora, en Daniel capítulo 3, el rey estableció una observancia religiosa. La estableció. Pero en Daniel 6 es un poquito diferente lo que hizo el rey. El rey Darío lo que hizo fue prohibir la libre práctica de la religión, diciendo que nadie podía hacer una petición a Dios u a hombre por 30 días. Es decir, que en Daniel 3 Nabucodonosor estaba estableciendo una observancia religiosa, el poder civil imponiendo religión, mientras que en Daniel 6 el rey está prohibiendo que practiquen su religión orándole a Dios. Ahora vamos a mirar la historia de Daniel 6 para ver lo que tenemos aquí. Muy interesante. Nuevamente tiene que ver con la adoración, porque la oración es adoración, y tiene que ver con la ley de Dios versus los mandamientos de los hombres. Vamos a comenzar en Daniel 6 y el versículo 5, la historia. Dice allí: entonces dijeron aquellos hombres, los enemigos de Daniel, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No podían encontrar que Daniel había hecho algo contra el rey o contra el reino. Así que dicen, tenemos que hacer algo con él relacionado con la observancia de la ley de Dios. Y entonces el rey va a dar un decreto civil. Es decir, el conflicto es entre las leyes de los hombres y la ley de Dios. Así que ellos preparan la trama en el versículo 6. Dice lo siguiente: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. El rey no tenía ni la menor idea que en realidad los enemigos de Daniel querían deshacerse de él. El rey en realidad amaba a Daniel. El rey tenía en buena vista a Daniel. Pero ellos querían deshacerse de Daniel y lo hicieron procurando engañar al rey. Así que la Biblia nos dice que esta ley se escribió, se ratificó y no se podía cambiar como las leyes de los medos y de los persas. ¿Qué hizo Daniel? ¿Fue políticamente correcto y cerró las ventanas de su cámara? No. Él dio testimonio del Dios verdadero como siempre lo había hecho antes. Note lo que sigue diciendo en el versículo 10 de Daniel 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, fíjese que es un acto de adoración, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No se acomplejó, sino que decidió seguir haciendo como siempre
había hecho. Iba a adorar a su Dios a través de la oración e iba a desobedecer la ley civil que interfería con su derecho de adorar a Dios de acuerdo a su propia conciencia. Ahora Daniel estaba entonces bajo edicto de muerte. Lo iban a echar en un foso de leones. El rey, cuando se dio cuenta que lo habían engañado, estaba supremamente triste, porque él en realidad quería a Daniel. Él sabía que Daniel no le iba a causar ningún daño al reino. Vamos ahora a leer en Daniel el capítulo 6, los versículos 14 al 22, que nos relata en cuanto al rey, la actitud del rey por lo que había ocurrido. Y quiero que recuerden la palabra clave. La palabra clave es librar. Dios libró a los jóvenes del horno y encontramos que Dios va a librar a Daniel del foso de los leones. Vamos al versículo 14 de Daniel 6. Dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Ahora viene la palabra clave: y se resolvió que librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para, ¿qué? ¿Cómo es la palabra? Librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey, ahora note la palabra clave otra vez, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú ocasionalmente sirves, no dice ocasionalmente, ¿verdad? El Dios a quien de vez en cuando sirves, no, dice, el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Es decir, yo no te puedo librar, Daniel. Yo soy esclavo ahora de mi propia ley, porque no se puede cambiar. Así que tiene que intervenir tu Dios te libre. Sigamos leyendo. Versículo 16. Y el rey mandó que trajeran a Daniel, le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y luego entonces amanece. Ha sufrido insomnio toda la noche, porque Daniel está en el foso de los leones y se pregunta: ¿será que el Dios a quien Daniel sirvió continuamente pudo librarlo de la muerte segura? Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con la voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido, la palabra clave, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ¿qué? Interesante. Envió su ángel. ¿Será el mismo ángel de Daniel 3? Yo pienso que sí. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante ti fui hallado inocente. Es decir, he sido fiel en los asuntos del reino, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. He obedecido las leyes civiles y he obedecido la ley de mi Dios. Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él,
y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué razón? Porque había confiado en su Dios. Dicho sea de paso, tanto esta experiencia de Daniel en el capítulo 6 y la de los 3 jóvenes se menciona en Hebreos el capítulo 11, donde dice que por fe apagaron fuegos impetuosos y por fe cerraron las bocas de los leones. Es decir, conquistaron porque continuamente servían a Dios y porque tuvieron fe y confianza en su Dios, aún hasta el punto de estar dispuestos de morir para ser fieles al Señor. Después de esto, el rey dio un decreto que también era ilegítimo, porque un poder civil no puede hacer ningún decreto religioso de que se debe adorar así o no se puede adorar así. El poder civil es para gobernar en asuntos civiles y no debe entrometerse en la religión. Fíjense ahora el decreto que da el rey después de esta experiencia. Vamos a Daniel, el capítulo 6, y vamos a leer los versículos 25 al 27. Dice así: Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Un decreto ilegítimo. Ningún rey puede ordenar que la gente tema y tiemble delante del Dios verdadero, porque esa es una responsabilidad que le debe el ciudadano a Dios, no al poder civil. Así que dice que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Ahora fíjense lo que dice: Él salva y ¿qué? Libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha, otra vez la palabra clave, librado a Daniel del poder de los leones. Así que noten claramente aquí la palabra clave en el capítulo. Dios es el que libra a sus fieles. Ahora, quiero traer a colación este punto muy importante. Los Estados Unidos fue establecido como una nación para garantizar libertad de cultos y libertad civil. Ahora, ustedes notan que en estas dos historias que hemos estudiado hay dos dimensiones. En primer lugar está la prohibición de que el poder civil imponga alguna observancia religiosa. Nabucodonosor levantó una imagen, dijo: todos a adorar a la imagen. Está estableciendo una observancia religiosa. En Daniel 6 es un poco distinto, porque en Daniel 6 el rey no está imponiendo una ley de cómo adorar, sino que está prohibiendo la práctica libre de adoración, diciendo que no se puede orar. Es decir, hay dos dimensiones. El poder civil no puede establecer religión, ni puede prohibir la libre práctica de la religión. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con Daniel el capítulo 6 y Daniel el capítulo 3? En la Constitución de los Estados Unidos de América, en la primera enmienda a la Constitución, que es parte de la Constitución, en esa enmienda dice que el poder civil, que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión, ni tampoco puede hacer una ley que prohíba la libre práctica de la religión. Es decir, que en los Estados Unidos el gobierno no puede imponer ninguna ley que le diga a la gente: ustedes tienen que adorar así. Y tampoco pueden redactar e imponer una ley que dice: ustedes no pueden adorar de esta manera. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos es una enmienda que garantiza
plena libertad civil, plena libertad religiosa para adorar a Dios como Dios le dice a su conciencia y para no adorar a Dios también si la persona no quiere adorar a Dios. Libertad civil y libertad religiosa. Pero nos dice en Apocalipsis 13 que los Estados Unidos va a tener un cambio de actitud. Va a llegar al punto en que esta nación que tenía 2 cuernos como de cordero, que representan libertad civil y religiosa, que significa que cada uno puede adorar a Dios conforme a los dictados de su conciencia, esta nación va a llegar un momento en que va a cambiar su conducta. Porque dice que tiene 2 cuernos como de cordero, pero finalmente va a hablar como un dragón. En cierto sentido se parece al reino de los medos y los persas. Muy interesante. Cuando el rey Darío y Ciro, era familiar de él, cuando ellos tumbaron al rey de Babilonia y acabaron con el reino de Babilonia, en realidad fueron un reino muy magnánime. Es decir, que ellos le dieron libertad a todos los que habían sido esclavizados por Babilonia. Pero más adelante, en la época del rey Jerjes, que en Esther se le llama Asuero, en ese tiempo, ese mismo reino que había garantizado libertad civil y religiosa a todos los pueblos, cambió de conducta y ahora impuso una ley que se conoce como la ley que existió en los días de Esther, de que todos tenían que inclinarse ante Amán, ese ser malévolo, y cualquier individuo que no lo hiciese iba a ser muerto. Es decir, hubo un cambio de conducta de ese reino de los medos y persas, de un reino que garantizaba libertad civil y religiosa, a un reino opresivo imponiendo observancias religiosas. Así que encontramos en estas historias muchas lecciones en cuanto al futuro. Pero ahora necesitamos ir a un versículo más antes de terminar nuestro estudio de hoy. Vamos a Daniel, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 44. Daniel 11 y el versículo 44. Esto habla de una persecución final. Fíjese que persiguieron a Daniel, persiguieron a los 3 jóvenes por asuntos religiosos, por conflicto entre la ley de Dios y la ley de los seres humanos. ¿Será que al final de la historia va a pasar algo semejante? ¿Que los poderes civiles van a imponer observancias religiosas y van a prohibir que la gente practique su religión? La historia se repite, mis queridos amigos. Va a suceder de nuevo. En Daniel 11:44 se habla de un poder que se conoce como el Rey del Norte. En otras partes de la Biblia se conoce con otros nombres. Por ejemplo, en Daniel 7 se le llama el cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 se le llama la bestia. En Apocalipsis 17 se le llama la ramera. En 1 de Juan, el capítulo 2, se le llama el anticristo. En Mateo 24 se le llama la abominación asoladora. Aquí se le llama el Rey del Norte. Habla de una persecución final contra los fieles de Dios. Dice en Daniel 11 y el versículo 44 en cuanto a este poder lo siguiente. Dice así: pero noticias del oriente y del norte, especialmente para los adventistas que escuchan este tema, esto se está refiriendo al fuerte clamor de Apocalipsis 18, 1 al 5, y se está refiriendo también al sellamiento de Daniel, de Apocalipsis, el capítulo 7. Es decir, este es el fuerte clamor acompañado de la lluvia tardía y el mensaje del sellamiento, el sello en la frente, que es la observancia del sábado como señal de reconocimiento al Creador. Así que dice: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán.
Es decir, el rey del norte, quien hasta este punto en el capítulo 11 ha estado conquistando y pisoteando y saliendo victorioso, dice que estas noticias lo van a espantar. Ahora permítame ampliar este asunto del fuerte clamor y de el mensaje que viene del norte. En realidad, el norte es la dirección del compás de Dios, es el cielo. Por eso Lucifer aspiró a ocupar el lugar de Dios a los lados del norte, según Isaías 14, 12 al 14. Es decir, el mensaje que viene del norte es un mensaje que viene del cielo. Ahora, hay un mensaje en Apocalipsis que viene del cielo. Apocalipsis 18 habla de un ángel poderoso que desciende del cielo y proclama un mensaje poderoso y toda la tierra es alumbrada con su gloria. Encontramos que ese es el mensaje del norte en Apocalipsis 11. Y luego en Apocalipsis el capítulo 7 viene un ángel con el sello del Dios vivo y viene a sellar a los fieles en sus frentes, y este ángel viene de donde nace el sol, viene del oriente. Es decir, que este mensaje del oriente y del norte es el mensaje del sábado, el sellamiento, y el mensaje del fuerte clamor del ángel que viene del cielo y alumbra a toda la tierra con su gloria. Y esto va a atemorizar y va a enojar al rey del norte, es decir, a este sistema religioso del cual estamos hablando, que en realidad representa al poder papal. Note lo que sigue diciendo aquí en el versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Esto va a causar el tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo nación, ni tampoco habrá un tiempo de angustia como este. Este será el foso de los leones para el pueblo de Dios. Este será el horno de fuego para los que son fieles a Dios, solo que no será en la Babilonia, allá en el Medio Oriente. Será una Babilonia espiritual y global que se menciona en Apocalipsis el capítulo 17 como la ramera que se sienta sobre muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, y que está ebria con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Ahora, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? Un decreto de muerte contra ellos, según dice Daniel 11 y el versículo 44. ¿Será que podemos esperar que el mismo personaje que libró a los 3 jóvenes del horno, el mismo personaje que libró a Daniel del foso de los leones, va a intervenir para, la palabra clave, librar a su pueblo al final de la historia? Ahora es que vamos a nuestro último versículo, Daniel 12 y el versículo 1. Cuando el rey del norte sale para destruir y matar a muchos, fíjense que va a venir un tiempo de angustia para el pueblo de Dios, como ocurrió con Daniel y los 3 jóvenes que fueron echados al horno. Dice en Daniel 12, el versículo 1, en aquel tiempo, cuando el rey del norte sale para conquistar y acabar con los fieles, para tener dominio mundial, dice, en aquel tiempo se levantará, ¿quién? Miguel. ¿Quién? Miguel. Y saben que Miguel es Cristo, porque cuando Cristo regrese del cielo, es Miguel el arcángel, cuando Cristo regrese del cielo, en su segunda venida, 1 Tesalonicenses 4, y el versículo 15 al 17 viene con voz de mando, con trompeta de Dios y con voz de arcángel. Y es Cristo Jesús el que viene allí en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. Así que aquí Miguel es el mismo que se presentó en el horno, el mismo que se presentó en el foso de los leones, que va a librar al remanente final de Dios. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Fíjese, está de parte de los fieles de Dios, como en Daniel 3 y en Daniel 6. Así que dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo,
Pero no significa que no vamos a pasar por el tiempo de angustia. Dios podría haber librado a los 3 jóvenes sin que fueran echados al horno. Podría haber librado a Daniel sin que fuera echado al foso. Pero permitió Dios que fueran echados al horno y que Daniel fuera echado al foso de los leones para demostrar que Él era el gran Dios y para demostrar también que sus fieles eran fieles a Él, que lo amaban a Él y estaban dispuestos de morir para ser fieles a Él. Así que dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora viene la parte clave. Pero en aquel tiempo será, ¿qué cosa? La palabra clave. Libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y en el libro están escritos los fieles de Dios. Así que fíjense la secuencia aquí. Se levanta Miguel para defender a su pueblo. Pero su pueblo pasa por este terrible tiempo de angustia. Pero al final del tiempo de angustia son librados por Miguel, el arcángel. Dicho sea de paso, el texto donde dice que Miguel es el arcángel es ese pequeño libro antes de Apocalipsis, el libro de Judas. Dice que el arcángel Miguel tuvo una discusión con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Ahora, ¿qué nos dice esto? El Salmo 34 y el versículo 7, donde dice lo siguiente: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, no tenemos tiempo de entrar en los detalles, pero en la Biblia el ángel de Jehová no es más ni menos que Cristo Jesús. Ustedes pueden ver eso en Éxodo del capítulo 3, donde dice que el ángel de Jehová se le apareció a Moisés en medio de una zarza que ardía, pero no se consumía. Y entonces encontramos que Moisés le preguntó al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Cuando vaya donde Israel, ¿qué nombre les voy a dar con quien yo hablé? Y sale la voz de en medio de la zarza que dijo: yo soy el que soy. Dile a Israel que yo soy me envió a ustedes. Ahora, ¿cómo sabemos que ese ángel de Jehová, que se identificó como el yo soy, no es ni más ni menos que Cristo Jesús? Porque más adelante, según Juan 8 y el versículo 58, encontramos que Jesús estaba hablando con un grupo de judíos y el Señor Jesucristo les dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver eso? En realidad, si miramos el contexto, Jesús estaba reclamando ser el personaje que se le apareció a Moisés en la zarza. ¿Y cómo sabemos eso? Porque dice que los judíos, el versículo 59 de Juan 8, recogieron piedras para tirárselas a Jesús porque se estaba haciendo Dios. Porque la legislación de Moisés decía que cualquiera que se proclamara Dios debía ser apedreado. Es decir, que ese personaje, el ángel de Jehová, no es ni más ni menos que Cristo Jesús. Así que cuando el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, fíjense, los que temen al ángel, y los defiende, está hablando de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, no tenemos que temer la crisis que viene. Va a ser dura. La fe será severamente probada. Pero tenemos un capitán, el libertador, Cristo Jesús, quien se va a levantar para defender a los fieles que continuamente confían en Dios. Dios quiera que cada uno de nosotros nos acerquemos al Señor y seamos ese pueblo que gocemos de la protección de Jesús. Dios les bendiga.